Dios te bendiga. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes hoy? Que el amor de Dios, que la misericordia de Dios te abrace. De parte de Jesús queremos darte un saludo de paz. Damos gracias a Dios porque nos permite una vez más encontrarnos. Acompáñame. Vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Glorifiquemos al Dios de nuestro Padre. Glorifiquemos al Dios que se ha quedado en medio de su pueblo. Glorifiquemos al Dios que nos ama y que constantemente nos busca, como el pastor busca la oveja perdida. Señor, te queremos pedir que nos dé un corazón humilde, un corazón que anhele tu gloria, un corazón que busque tu compañía, Señor. No permitas, Señor, que como las cabras corramos lejos de ti. Todo esto lo pedimos en el poderoso y dulce nombre del primogénito Jesús. Y pedimos la intercesión de la Madre de Dios, la Virgen de la Alta Gracia. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Hoy con un tema, como siempre, poderoso. Porque cada vez que tú y yo tenemos la oportunidad de aprender un poquito más de las cosas que no debemos hacer, de las cosas que nos apartan de la gloria de Dios, hay poder, ¿verdad que sí? Bendito sea Dios. Porque un Dios que ha muerto por nosotros en una cruz, un Dios que lo ha dado todo, ese Dios merece que tú y yo le sigamos, le amemos y le respetemos. Hoy en este tema vamos a tocar algunos puntos, algunas cosas que tú y yo no debemos de hacer. Sí, y vamos a usar 3 personajes importantísimos en la palabra de Dios, en la palabra de Dios. Quiero recordarte y mencionarte a David. David, un hombre elegido por Dios, un hombre que fue ungido, separado, ¿para qué? Para hacer el servicio de Dios, para servir a su Dios. Un hombre que se le fue dado todo lo que él necesitaba para poder cumplir con esa encomienda que Dios le dio. David, un hombre poderoso, el rey David. Y David sintió deseo, pero un deseo desenfrenado por una mujer que no era suya. David, que lo tenía todo, podía tener todas las mujeres que él quisiera. Sin embargo, toma la mujer de por decirlo así, de un pobre hombre, con engaño y con traición. Tú y yo no debemos ni tomar lo que no es nuestro, ni traicionar, ni engañar. Esas son cosas que nos apartan de la gloria de Dios y que tienen consecuencia grave. Si vamos a la palabra de Dios, podemos darnos cuenta que ese pecado, esa desobediencia, esa traición de David
trajo consecuencia de muerte, sí, consecuencia de muerte. Quiere decir que tú y yo tenemos que tener mucho cuidado de las decisiones que vamos a tomar, porque una mala decisión, poner el ojo o los ojos en algo que no es tuyo, desear la mujer de otro, puede traerte consecuencia de muerte. Consecuencia de muerte. No debemos envidiar los bienes de los demás. Hay otro personaje en la palabra de Dios que hizo cosas que tú y yo no debemos de hacer. Este hombre se llama Judas. Y podemos encontrarlo en diferentes evangelios, pero en el evangelio según San Mateo, en el capítulo 26, del versículo 41 en adelante, podemos encontrar la traición de Judas. Judas, un hombre que convivía con el Señor. Un hombre que había sido elegido entre los 12. Un hombre que estaba llamado a hacer la voluntad de Dios. Judas vende a su Dios por unas cuantas monedas de plata. Judas es infiel, traiciona, engaña a su Dios. Algo que tú y yo no debemos nunca de hacer. Con pena te lo digo, tú y yo muchas veces negociamos con nuestra fe. Y negociamos quizás exactamente como Judas, dando el beso traicionero. He escuchado personas decir, me fui de la iglesia católica porque ahí nunca se me ayudó. Sin embargo, donde estoy ahora se me ayuda económicamente. Traición. Vendite, negociate tu fe por un plato de lenteja. Conozco otros casos, oye bien, no uno, varios, donde hay personas que dicen, me fui de la iglesia católica porque cuando necesité oración, no encontré un sacerdote en el momento y vino el don y oró por mí. Bendite, negociate tu fe. No debemos de traicionar nuestra fe, nuestra creencia. No debemos de traicionar nuestro Dios. Judas es un traicionero. Pero escucha bien, todavía Judas traiciona a nuestro Señor. Podía tomar una buena decisión en ese momento. Le traicioné, le vendí por unas cuantas monedas, pero me arrepiento. Algo que no debemos hacer es cometer un pecado, un error encima de otro error. Recuerda que una gota dando constantemente sobre una piedra le hace un hoyo. Judas, en vez de arrepentirse y enmendar, pedir perdón por aquella traición, sale corriendo lejos de Dios. No corra lejos de Dios. Escucha bien, tú y yo vamos a ser perjudicados cuando nos alejamos de la gracia de Dios. Cuando nos alejamos del pastor, viene el león y nos agarra y nos muerde. ¿Qué hizo Judas? Corrió lejos de Dios en vez de pedir perdón y
se ahorca, se quita la vida. Es que una mala decisión trae recurrentes maldiciones. Sí, por eso hay cosas que tú y yo no debemos de hacer. También quiero mencionarte otro hombre que hizo algo que tú y yo no debemos de hacer, pero al final toma la decisión correcta. Pedro. Sí, Pedro, lo encontramos ahí mismo en el Evangelio según San Mateo. Capítulo 26, versículo del 69 en adelante. Pedro, el hombre elegido por Dios, aquel hombre al que Dios le había cambiado el nombre y le encomendó la misión más importante entre los 12. El hombre de confianza. Pedro, un hombre elegido por Dios. Pedro, un hombre para llevar la iglesia. Pedro lo tenía todo. Pedro había visto a Jesús hacer milagros. Pedro estaba ahí como tú y como yo. Tú y yo vemos la gloria de Dios. Tú y yo recibimos la gloria de Dios y traicionamos a Dios. Y le damos la espalda a Dios. Parece que 2022, año 23, no ha cambiado nada. Los seres humanos seguimos siendo igual. Y es que tenemos una debilidad por el pecado. El pecado original nos hace débil. Porque Pedro había visto a Dios multiplicar los panes y los peces. Pedro había visto a Dios ser transfigurado. Pedro había visto a Dios levantar a su suegra. Pedro había visto que Lázaro resucitó después de 3 días de muerto. Pedro había vivido con Dios, había convivido como tú y yo lo hacemos. Mas sin embargo, en un momento determinado, en un momento de presión, en un momento de prueba como el que tú y yo estamos quizá viviendo, Pedro dice que no conoce a su Señor. Niega a su Señor. Aquel Pedro que le había dicho a ese mismo Señor, contigo hasta la muerte, es ahora el mismo que le niega 3 veces. Y yo me pregunto, ¿acaso no lo hace tú igual, Santa? ¿Acaso no le sirve a un Dios con poder, a un Dios que ha cambiado tu lamento en gozo? Y cuando viene la prueba, cuando viene la circunstancia, ¿cuántas veces tú y yo le hemos negado a ese Dios? Con mentira, con engaño, con no ocuparnos de su cosa porque nos ocupamos de la nuestra. Igual que Pedro, le negamos a Dios cuando no lo ponemos a Él en primer lugar, cuando en primer lugar está mi bienestar económico, mi salud y muchas otras cosas más. Igual que Pedro, tú y yo le negamos. Pero Pedro le niega y sufre la negación. Pedro lloró. Lloramos tú y yo cuando ofendemos a Dios, igual que Pedro. Pedro lloró. Pedro sintió arrepentimiento. Pedro sintió compulsión de su pecado, dolor por su pecado. Y entonces no se queda en la negación.
Pedro reconoce que ha ofendido a su Dios. Y Pedro recibe el perdón. Cosas que tú y yo no debemos de hacer. Decisiones que no debemos de tomar. Recuerdo ese mismo Pedro que cuando estaba caminando sobre el agua puso su mirada en la tempestad, en el movimiento del agua. No mires los problemas. No mires como que todo se cierra, como que hay un círculo en contra tuya. Mira el dedo de Dios obrando en tu vida. Recuerda que nosotros no caminamos por vista, sino por fe. ¿Qué es lo que tú crees? Porque eso que tú crees es lo que tú vas a obtener. El Señor nos invita en este tiempo, principio de año 2023, pero tiempo donde el mundo gira con una rapidez a 100 grados, pero corriendo lejos de Dios. Escucha bien, el mundo no está corriendo para encontrarse con Dios. El mundo está corriendo para alejarse de Dios. Todo lo que vemos todos los días en la calle, en la televisión, en el Facebook, en todos los medios, es para alejarnos a ti y a mí de Dios. ¿Qué vemos en los medios? Que todas las cosas mundanas, todas las cosas que ofenden a Dios son aquellas que a los hombres les gustan. Son aquellas que atraen a los hombres. No tomemos esta decisión de ser atraídos por las cosas del mundo, por las cosas mundanas. Recordemos que tenemos 3 enemigos: el mundo, la carne y Satanás. Son nuestros 3 peores enemigos. Los deseos de la carne, hacer lo que nos dice la moda, lo que nos dicen ahora los gobiernos, hacer lo que nos dice el relativismo, que matar a un bebé no es nada, no pasa nada, porque hay que respetar el derecho de la mujer. ¿Y el derecho del bebé? ¿Dónde queda? Cosas que no debemos de hacer. Ahora el mundo nos dice que un niño puede elegir si es hombre o es mujer, sin importar que haya nacido hombre o mujer. Él puede elegir ser otra persona. Incluso puede elegir ser un animal. Cosas abominables. Estamos viviendo en un tiempo peor que Sodoma y Gomorra. Pero ¿saben cuál es el problema grande? Que tú y yo estamos ciegos. Estamos caminando como ovejas camino al matadero. Y tenemos un pastor. Y un pastor que nos habla a través de su palabra, a través de su iglesia. Tenemos un pastor que no ha dejado de ser ni va a dejar de ser. Pero tú y yo hemos cambiado. Tú y yo hemos quitado la mirada de las cosas de Dios. Tú y yo le apartamos todo el tiempo a Dios, constantemente. Y estamos habilitados de una forma que ya el pecado para ti es algo normal. Faltarle respeto a tu mayor, eso es pan comido para ti. Abofetear aquello que te dan de comer, eso es pan comido para ti. Como los gatos, cerrar los ojos ante lo que te ayudan, eso es pan comido para ti. ¿Sabe por qué? Porque tú le has dado rienda suelta a Satanás. Y quien está gobernando tu vida es Satanás. No es Dios. Palabra fuerte, pero de verdad.
Cuando es Dios que gobierna tu vida, entonces tú aplicas tu vida a lo que dice en este libro. Y lo que Dios nos dejó a través de esa tabla, los 10 mandamientos. Honrará a padre y a madre. Respetará a los mayores. No calumniará, no criticará, no mentirá. Son tantas cosas que Dios nos dice a través de su palabra y a través de los mandamientos de nuestra iglesia. Cosas que no debemos hacer. No cierre los ojos ante lo que está pasando. Mis hermanos, estamos viviendo tiempo oscuro, tiempos difíciles. No queremos dar cuenta. Es más fácil ponerte una capa negra y hacer creer que no está pasando nada. Y tristemente, nosotros estamos tapando. No se puede tapar el sol con un dedo. Aunque tú trates, no lo vas a poder lograr. La realidad está ahí, la realidad es cruda. Y nosotros los católicos estamos tomando decisión equivocada de seguir con el movimiento del mundo. Pidamos a Dios la gracia. Que lo que hizo David, que lo que hizo Judas, que lo que hizo Pedro, tú y yo no lo hagamos. Tomemos decisiones buenas. Tomemos decisiones que nos acerquen a Dios. Tomemos decisiones que nos ayuden a ir al cielo. A ir al cielo, que es lo más importante. Gloria a ti, mi Señor. Demos gracias a Dios. Demos gracias a Dios por su palabra. Porque es un Dios bueno. Porque es un Dios que nos dirige. Es un Dios que cuida de nosotros. Es un Dios que se encarga de decirnos lo que es bueno y lo que es malo. Pidamos a ese Dios que nos dé la fuerza, la gracia de poder tomar decisiones que nos acerquen a Él y alejarnos de aquellas decisiones que nos apartan de Él. Lo pedimos en el nombre, en el poderoso y dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Bendito sea Dios. Demos gracias a Dios. Demos gracias a Dios porque cada vez que Dios a través de una enseñanza nos habla, es porque quiere que seamos mejor persona, mejor ser humano, que seamos felices y que nos acerquemos más a Él. Ese es el secreto de la felicidad, acercarnos a Él haciendo su voluntad. Quiero pedirte que como buen servidor, como buen cristiano, comparta esta enseñanza. Sí, el fin es que muchas personas escuchen la palabra de Dios y que la pongan en práctica. Sí, es necesario. Mira, cuando tú compartes una enseñanza como esta y una persona la escucha y decide hacer un solo cambio en su vida, por mínimo que sea, tú recibes bendición. Sí, tú estás sembrando, poniendo una piedrecita en el cielo. Bendito sea Dios. Así que hazlo por amor primero a Dios y por amor a tus hermanos. Por amor a tus hermanos. Bendito sea Dios. Si no te has suscrito, regálanos tu suscripción. Es importante que más personas se suscriban al canal para que así más personas podamos ser parte de este canal que es de Dios para todos nosotros. También quiero pedirte que le dé like. Sí, si te gustó. Eso también nos ayuda. Yo sé que cooperando con este canal, tú estás cooperando con la obra de Dios.
Bendito sea Dios. Quiero recordarte que tenemos página en Facebook. Y quiero dar las gracias a la persona que se están añadiendo. Quiero dar las gracias a la persona que le dan like tanto a la página como al canal. Y de una manera especial, quiero dar gracias a tantas personas que oran por nosotros, Nosotros necesitamos de tus oraciones, porque sin oración no podemos caminar. La oración es parte de nuestro alimento. Digo parte porque los sacramentos son nuestro primordial alimento, pero la oración es esa inyección de vitamina que nos ponemos. Bendito sea Dios. Quiero pedirte que en esta semana sea una persona vitamina. Sí, proponte ser una mejor persona. Proponte sonreír si no lo ha hecho. Proponte ser dulce si eres amarga. Proponte donde tú llegues, llevar la paz. No lleve problemas. Es importante que todos los días trabajemos para ser mejor ser humano. Que Dios te bendiga. Te amo mucho, pero el Señor te ama más. Hasta la próxima. Bye bye.